Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la increíble historia de Gedeón, un hombre común que, con fe y valentía, se convirtió en un gran líder escogido por Dios. Su relato es una prueba de que, incluso en los momentos de duda y dificultad, el Señor tiene un propósito para nosotros. Acompáñanos mientras descubrimos cómo Gedeón pasó de la inseguridad a la victoria, guiado por la mano de Dios. Si te apasionan los relatos bíblicos llenos de enseñanzas y fortaleza espiritual, este video es para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Así podremos seguir trayéndote más historias inspiradoras de la Biblia. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la vida de Gedeón. Gedeón fue un agricultor de Israel elegido por Dios para liberar al pueblo de la opresión de los madianitas. Aunque se sentía incapaz, Dios lo guió a la victoria con un ejército de solo 300 hombres, demostrando que el poder de Dios capacita a los elegidos. Con su historia aprendemos sobre la fe, la valentía y la confianza en Dios en tiempos difíciles. En esa época los israelitas se habían alejado de Dios, lo cual los llevó a un periodo de opresión bajo el dominio de pueblos paganos. Los madianitas eran una amenaza constante, pues saqueaban y destruían las cosechas. Por esa razón, el pueblo de Israel vivía con miedo y en extrema pobreza. Gedeón era hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Él trabajaba escondido en su plantación para proteger lo poco que quedaba de los ataques de los madianitas. Fue en ese contexto que el ángel del Señor se le apareció y lo llamó para liderar la liberación de Israel. El ángel lo llamó hombre valiente, pero Gedeón se consideraba el menor de su familia y cuestionó la elección de Dios. Por eso pidió 2 señales para confirmar su misión. En la primera, el rocío apareció solo en la lana, mientras que el suelo alrededor permaneció seco. En la segunda, ocurrió lo contrario, la lana quedó seca y el suelo mojado. Estas señales revelaron la respuesta de Dios y fortalecieron a Gedeón. Con la confirmación de Dios, Gedeón reunió un ejército, pero Dios redujo el número de sus hombres de 32,000 a solo 300, para que la victoria no se atribuyera a los hombres, sino al poder de Dios. Con estrategia y fe, Gedeón derrotó a los madianitas, restaurando la paz en Israel. Gedeón recibió el nombre de Jerobbaal después de derrotar a Baal, el dios de los madianitas. El nombre le fue dado como un símbolo de su victoria sobre la idolatría y la adoración de dioses falsos. Después de la victoria, Gedeón cometió un error al construir un efod con el oro recolectado de la batalla. Aunque sus intenciones eran buenas, el efod terminó convirtiéndose en un objeto de culto, desviando al pueblo de Israel de la verdadera adoración a Dios. Este error de Gedeón resalta la importancia de mantener la fe pura y evitar la creación de ídolos. La historia de Gedeón nos enseña que Dios puede usar a personas comunes para realizar hechos extraordinarios. Su humildad y fe frente a desafíos aparentemente imposibles demuestran que el éxito, según la visión bíblica, no depende de nuestras capacidades, sino de la confianza en Dios. Gedeón es un ejemplo de que, incluso en tiempos difíciles, la obediencia y la fe en Dios pueden traer liberación y transformación. El trasfondo de la historia. Encontramos la historia de Gedeón en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces capítulos 6 al 8. La situación del pueblo de Israel era desesperante. Debido a su constante desobediencia, Dios los había entregado en manos de los madianitas, un pueblo muy cruel. Los madianitas eran tiranos y robaban, arruinaban las cosechas y mataban los animales de los israelitas constantemente. Jueces 6 a 6 dice lo siguiente. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Llamamiento de Gedeón. Dios envió un profeta que le recordó a Israel la razón por la cual pasaban por esa miseria, su propia desobediencia. También el ángel del Señor fue a hablar con Gedeón. Lo encontró desgranando el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas para así evitar que se lo robaran.
Aún frente a esa actitud de temor por parte de Gedeón, el ángel lo saludó llamándolo guerrero valiente y recordándole que el Señor estaba con él. Gedeón comenzó a quejarse de la situación en la que vivían, pero el ángel del Señor le contestó: Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Gedeón, en lugar de sentirse animado y fortalecido, comenzó a excusarse y a decir todas las razones por las cuales él no era la persona indicada para esa encomienda. Para asegurarse de que el mensaje venía del Señor, Gedeón pidió una señal. Preparó una ofrenda de un cabrito y pan sin levadura y la ofreció al ángel. El ángel tocó con su bastón la roca donde Gedeón había colocado su ofrenda y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Gedeón se asustó, pero el ángel le aseguró que no moriría. Esa noche, el Señor mandó a Gedeón a destruir imágenes de dioses falsos y un altar que su padre había dedicado a Baal. En su lugar debía construir un altar para el Señor. Gedeón pidió a 10 de sus siervos que lo acompañaran y fue por la noche a destruir el altar y a construir otro, tal como le había dicho el ángel del Señor. Gedeón fue de noche porque le tenía miedo a los hombres que vivían en la ciudad, pero aún así cumplió con lo que se le había encomendado. Por la mañana, la gente del pueblo averiguó que había sido Gedeón quien había destruido el altar. Fueron a la casa de su padre, Joás, a pedirle que entregara a Gedeón para matarlo. Joás habló de forma muy astuta diciendo que si Baal era realmente un dios podía defenderse solo. Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a llamar a Gedeón Jerobaal, que significa que Baal contienda o se defienda. Gedeón pide 2 señales. Varios pueblos del oriente se unieron a los madianitas para atacar a Israel. El Espíritu del Señor llenó a Gedeón y él convocó a los de Abiezer, el clan al que pertenecía, para ir a hacer frente a los enemigos. Se les unieron también hombres de otras tribus israelitas, así que Gedeón tenía un buen ejército para combatir. Aún así, él le pidió a Dios 2 señales para asegurarse de que Dios salvaría a Israel por medio de él. Primero, colocó un vellón lana de un carnero u oveja sobre el suelo y pidió que el rocío de la noche cayera solo sobre el vellón y que todo el suelo alrededor quedara seco. Así sucedió. Para mayor seguridad, el siguiente día Gedeón le pidió a Dios que durante esa noche el suelo quedara cubierto de rocío, pero que el vellón se mantuviera seco. Así fue. Gedeón tuvo la seguridad de que Dios los acompañaría en la batalla y les daría la victoria. La selección del ejército de 300 hombres. El ejército de Gedeón tenía 32.000 hombres, pero Dios dijo que era demasiado grande. Aunque los madianitas y sus aliados eran numerosos como langostas y sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar, Dios no quería que Israel se jactara de su propia fuerza. Le dijo a Gedeón que debía reducir el número de hombres de su ejército. La gloria sería solo para Dios al conseguir la victoria. Primero, Dios le dijo a Gedeón que dejara ir a los que tuvieran temor. 22.000 hombres decidieron irse y solo quedaron 10.000. De todas formas el ejército era demasiado grande y Dios le dio a Gedeón una técnica para descubrir cuáles debían irse y cuáles se quedarían con él. Debían ir a beber agua. Gedeón separaría a los que lamieran el agua con la lengua de los que llevaran el agua a su boca con la mano. Los que llevaron el agua a su boca con la mano fueron 300 y esos fueron los escogidos por el Señor para acompañar a Gedeón en la batalla. La victoria. Gedeón todavía tenía dudas y temor. El Señor le dijo que bajara al campamento de los madianitas donde escucharía algo que lo llenaría de valor. Gedeón fue allá con su criado y escuchó a un hombre contarle un sueño a su amigo. En el sueño él había visto un pan de cebada rodando con gran fuerza hasta el campamento madianita tirando abajo la carpa. Su amigo le respondió: Esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento.
Al oír eso, Gedeón se postró en adoración a Dios y se dirigió a su campamento a despertar a los 300 hombres de su ejército. La estrategia para atacar a los madianitas era un poco ilógica. El ejército de Gedeón iría armado con trompetas y cántaros con antorchas en su interior. Los dividió en 3 grupos y les dijo: Mírenme, les dijo. Sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento, y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que le acompañaban llegaron al borde del campamento cuando comenzaba la guardia de la medianoche y se acababa de hacer el relevo de los centinelas. Tocaron, entonces, las trompetas de guerra y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Los 3 cuerpos del ejército tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían las antorchas y en la derecha las trompetas para poder tocarlas. Y gritaron: por el Señor y por Gedeón. Mientras los 300 de Gedeón tocaban las trompetas de guerra, el Señor hizo que los madianitas se mataran unos a otros por todo el campamento y que salieran huyendo hacia Bet-Sita y Sartán, hasta la ribera de Abel Mejolá, frente a Tabat. Gedeón envió mensajeros que fueron avisando por toda la montaña de Efraín: bajen al encuentro de Madián y córtenles la retirada ocupando los vados del Jordán hasta Bet-Bará. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados del Jordán hasta Bet-Bará. Hicieron prisioneros a los 2 jefes de Madián, Oreb y Seb, mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Y, tras perseguir a Madián, presentaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb, al otro lado del Jordán. Los de Efraín dijeron a Gedeón: ¿qué nos has hecho? ¿Cómo no has contado con nosotros cuando has ido a combatir contra Madián? Y discutieron con él violentamente. Gedeón les respondió: ¿qué vale lo que he hecho yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No vale más la rebusca de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios les ha entregado a Oreb y a Seb, los jefes de Madián. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Con estas palabras que les dijo, se calmó su enfado contra Gedeón. Gedeón llegó al Jordán y lo atravesó. Pero tanto él como los 300 hombres que llevaba consigo estaban agotados por la persecución. Gedeón les respondió: bien, cuando el Señor me haya entregado a Sebaj y a Salmuná, les desgarraré las carnes con cardos y espinas del desierto. Gedeón contestó también a los de Penuel: cuando regrese vencedor, derribaré esa torre. Gedeón subió por la ruta de los beduinos, al este de Nobaj y de Yogboa, y atacó al campamento, que se creía ya seguro. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, volvió por la pendiente de Jares. Gedeón se dirigió entonces a la gente de Sucot y les dijo: aquí tienen a Sebaj y a Salmuná, a cuenta de los cuales se burlaron de mí diciendo: ¿acaso tienes ya en tu poder a Sebaj y a Salmuná para que tengamos que suministrar pan a tus tropas agotadas? Respondió Gedeón: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que, si los hubieran dejado con vida, no los mataría yo ahora a ustedes. Sebaj y Salmuná dijeron: anda, mátanos tú, pues un hombre se mide por su valentía. Gedeón se levantó, mató a Sebaj y a Salmuná y se quedó con las lunetas que llevaban al cuello sus camellos. Final de la vida de Gedeón. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina tú sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado del dominio de Madián. Pero Gedeón les respondió: no seré yo quien reine sobre ustedes, ni yo ni mi hijo. El rey de ustedes será el Señor. Y añadió Gedeón: les voy a pedir una cosa, que cada uno de ustedes me dé un anillo de su botín. Porque los vencidos eran ismaelitas y tenían anillos de oro. Sin embargo, Gedeón cometió un gran error. Hizo un manto sacerdotal de oro con algunos anillos del botín que habían conseguido. Ese efod se convirtió en objeto de idolatría y trajo un final triste para Gedeón, su familia y para todo el pueblo de Israel.
Con el oro Gedeón hizo un efod, que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. De esta manera Madián quedó sometido a los israelitas, y no volvió a levantar cabeza. El país gozó de paz durante 40 años, mientras vivió Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos, todos engendrados por él, pues tenía muchas mujeres. Y murió Gedeón, hijo de Joás, tras una dichosa vejez, y fue enterrado en la sepultura de su padre Joás, en Ofra de Abiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a rendir culto a los Baales y eligieron por Dios a Baal Berit. Y no fueron agradecidos con la casa de Jerubbaal Gedeón, a pesar de todo el bien que había hecho a Israel. ¿Qué aprendemos de la vida de Gedeón? La vida de Gedeón nos enseña valiosas lecciones sobre fe, humildad y obediencia a Dios. Gedeón se consideraba incapaz de liderar, pero Dios lo eligió para liberar a Israel de los madianitas. Una de las primeras lecciones es que Dios no elige a las personas por su fuerza o estatus, sino por su disposición a obedecer. Aunque se sentía pequeño, Gedeón confió en el llamado de Dios. Otra lección importante es la búsqueda de confirmación de la voluntad de Dios. Gedeón pidió señales para asegurarse de que estaba siguiendo el plan divino. Esto muestra que, en momentos de duda, podemos buscar la dirección de Dios, quien nos da claridad. La historia de Gedeón también enseña sobre la importancia de la humildad y la confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Cuando Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300, mostró que la victoria proviene de su fuerza, no de la nuestra. Para nuestra vida, aprendemos que, cuando confiamos en Dios, Él nos capacita para cumplir propósitos mayores que nuestras limitaciones. Dios usa a aquellos que le siguen con fe, incluso en medio de grandes desafíos. Los primeros testigos de la fe, Abel, Enoc, Noé. La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín, por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Por la fe Enoc fue trasladado, sin pasar por la muerte, y no pudo ser encontrado porque Dios lo trasladó. Pero la Escritura atestigua que antes de ser trasladado agradó a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se veía, y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe puso en evidencia al mundo y logró heredar la salvación que se obtiene por medio de la fe. De Abraham a José. Por la fe Abraham obedeció la llamada de Dios y se puso en camino hacia la tierra que había de recibir en herencia. Y partió sin conocer cuál era su destino. Por la fe vivió como extraño en la tierra que Dios le prometió, habitando en cabañas. Y otro tanto hicieron Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa juntamente con él, que había puesto su esperanza en una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo había rebasado la edad apropiada, recibió Abraham fuerza para fundar un linaje, todo porque se fió de quien se lo había prometido. Así que de uno solo, y ya sin vigor, surgieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de la playa. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron de lejos con los ojos de la fe y lo saludaron, reconociendo así que eran extranjeros y gente de paso sobre aquella tierra. Los que así se comportan demuestran claramente que están buscando una patria. Ahora bien, si lo que añoraban era la patria de la que salieron, a tiempo estaban de regresar a ella. Pero ahora suspiraban por una patria mejor,
la patria celestial. Precisamente por eso, al haberles preparado una ciudad, no tiene Dios reparo en que lo llamen su Dios. Por la fe Abraham, puesto a prueba, se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. El depositario de las promesas debía sacrificar a su hijo único, aquel de quien Dios le había dicho, Isaac asegurará tu descendencia. Daba por supuesto Abraham que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos, por eso, el recuperar a su hijo fue para él como un símbolo. Por la fe bendijo también Isaac a Jacob y a Esaú con vistas al futuro. Por la fe bendijo Jacob, poco antes de morir, a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios inclinándose sobre la empuñadura del bastón de mando de José. Por la fe José, ya en trance de muerte, aludió a la salida de los israelitas de Egipto y dispuso lo que habían de hacer con sus restos mortales. Moisés y su tiempo. Por la fe los padres de Moisés, viéndolo tan hermoso, escondieron durante 3 meses al niño recién nacido, sin miedo a las órdenes del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, teniendo como tenía su mirada fija en la recompensa. Por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las casas de los israelitas para que el exterminador respetara a los primogénitos de Israel. Por la fe los israelitas atravesaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios, al intentar imitarlos, fueron tragados por las aguas. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después que los israelitas dieron vueltas alrededor durante 7 días. Por la fe Rahab, la prostituta que había dispensado una amistosa acogida a los exploradores israelitas, no pereció junto con los incrédulos. Otros testigos de la fe. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo si quisiera hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los demás profetas. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse las promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada, superaron enfermedades, derrocharon valor en la guerra y aniquilaron ejércitos extranjeros. Hubo incluso mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Algunos se dejaron torturar hasta morir, renunciando a ser liberados ante la esperanza de alcanzar una resurrección más valiosa. Otros soportaron ultrajes, latigazos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, partidos en 2 por la sierra o muertos a filo de espada, anduvieron errantes de un lado para otro, vestidos con pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, perseguidos y maltratados. Personas demasiado buenas para un mundo como este, que tuvieron que vagar por lugares desérticos, por los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra. Pero a pesar de haber sido todos aprobados por Dios en virtud de la fe, ninguno alcanzó la promesa. Y es que Dios había reservado lo mejor para nosotros, de manera que ninguno alcanzara la perfección a no ser juntamente con nosotros. Estamos, pues, rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que, renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Tengan, por tanto, en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores. Si lo hacen así, el desaliento no se apoderará de ustedes. Pedagogía paternal de Dios. En realidad, aún no han llegado ustedes a derramar sangre en su lucha contra el pecado, pero sí han olvidado la exhortación paternal que les dirige la Escritura. Hijo mío,
No desprecies la corrección del Señor ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Acepten ustedes la corrección, que es señal de que Dios los trata como a hijos. ¿Hay, en efecto, algún padre que no corrija a su hijo? Pero si quedan privados de la corrección que todos reciben, es que son bastardos y no hijos legítimos. Además, si en la tierra hemos tenido unos padres que nos han corregido y, sin embargo, los hemos respetado, ¿no deberemos, con mucha más razón, someternos al Padre sobrenatural si queremos tener vida? Aquellos, en efecto, nos educaban según sus criterios para una vida corta, en cambio, nos educa para algo provechoso, a saber, para que participemos de su propia santidad. Ninguna corrección resulta placentera cuando se recibe, al contrario, es desagradable. Más a la postre, a quienes se sirven de ella para ejercitarse, les reporta frutos de paz y rectitud. Así pues, ármense de valor y no se dejen vencer por el cansancio, y encaminen sus pasos por senderos llanos para que el pie cojo no sufra una nueva torcedura, sino que pueda, más bien, sanar. Jesucristo, fuente y modelo de vida cristiana. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados, sin ello nadie verá al Señor. Manténganse vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios, para que ninguna planta dañina, capaz de perturbar y emponzoñar a toda una multitud, crezca entre ustedes. Para que nadie viva entregado a la lujuria o a una conducta irreligiosa como Esaú que, por un solo plato de comida, cedió sus derechos de primogénito. Más tarde, como saben, quiso recibir en herencia la bendición, pero en vano, aunque lo suplicó entre lágrimas, ya no pudo cambiar lo que había hecho. Ustedes no se han acercado a una montaña de esta tierra. No han tenido que enfrentarse a un fuego ardiente, a las oscuras tinieblas o al fragor de la tormenta, tampoco al clamor de la trompeta o al sonido de aquellas palabras que, al oírlo, hizo suplicar a los israelitas que no les hablara Dios. Y es que les resultaba intolerable lo que se les había prescrito: cualquiera que ponga el pie en la montaña, aunque se trate de un animal, morirá apedreado. Era tan estremecedor el espectáculo, que el mismo Moisés exclamó: «Estoy aterrorizado y lleno de miedo». No rechazar al Señor. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la multitud festiva de los ángeles, a la asamblea de quienes han sido inscritos como primeros ciudadanos de los cielos, a Dios que es juez de todos, a los espíritus de los que, habiendo vivido rectamente, han alcanzado la meta, a Jesús, en fin, mediador de una alianza nueva, cuya sangre, rociada sobre nosotros, clama con más elocuencia que la de Abel. Estén, pues, atentos a no rechazar la voz de Dios. Porque si los que rechazaron a quien hablaba desde la tierra no consiguieron escapar, ¿qué sucederá con nosotros si volvemos la espalda a quien nos habla desde el cielo? Entonces su voz hizo temblar la tierra. Ahora mantiene lo que prometió cuando dijo: «Haré temblar una vez más no solo la tierra, sino también el cielo». Con las palabras una vez más indica que lo inestable, por ser criatura, va a ser transformado y solo permanecerá lo inconmovible. Y puesto que somos nosotros los que recibimos ese reino inconmovible, seamos agradecidos, tributemos a Dios un culto agradable con reverencia y respeto. Que no en vano nuestro Dios es un fuego devorador.